Dios los bendiga, hermanos en Cristo. Es una bendición que estemos ahora por este medio nuevamente, hermanos, en este día de resurrección. Vamos a tener un predicador invitado, nuestro hermano Reinaldo Díaz García, y oraremos para que Dios le bendiga y que Dios le use. Vamos a ir a una porción de la palabra del Señor que se encuentra en Lucas capítulo 24, el cual dice así esta porción. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y hermanos, esta es una bendición, hermanos, que podamos entender esta doctrina fundamental, la doctrina de la resurrección. Y vamos a orar, hermanos, para dejarle el espacio a nuestro hermano Reinaldo y que él pueda traer una lectura y pueda predicar de la palabra del Señor. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de llegar a través de este medio a los corazones, a los hogares de las personas, Padre, de los hermanos en la fe, para que esta tu palabra llegue, Señor, con ese poder, Padre, para que nosotros comprendamos acerca de este poder de la resurrección. Bendice, Padre, a nuestro hermano Reinaldo, que estará predicando de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a dejarle el lugar, hermanos, al hermano Reinaldo. Dios los bendiga. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta hora. Es una bendición estar en la casa de nuestro Dios, recordando uno de los hechos más grandiosos para todo cristiano, la resurrección de Cristo. Hermanos de la Misión Bautista Monte Alto, Dios les bendiga en esta hora. Nuestro hermano Alejandro Vega Sánchez, predicador de esta misión. Quiero compartir con ustedes un mensaje titulado: No hay nadie como Jesús, Él resucitó. Quiero que abran sus Biblias ahí en Romanos capítulo 14, verso 9. Dice de la siguiente manera: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Vamos a orar en esta mañana. Señor y buen Padre, solamente pedimos de tu dirección, Señor, que tu Santo Espíritu nos use en esta mañana para compartir tu palabra, que llegue a los corazones, Señor, de mis hermanos. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, después de que Jesús murió en la cruz, esa tarde, uno de sus seguidores, José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Para sepultarlo con él estaba Nicodemo, el que había venido a Jesús de noche. Nicodemo era miembro del Sanedrín y había traído especies para embalsamar el cuerpo de su maestro. La Biblia nos dice que el primer día de la semana vinieron al sepulcro y hubo un gran terremoto, ya que un ángel había descendido del cielo y removió la piedra del sepulcro. Al ver a las mujeres, dijo: no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Y esta es la mayor gloria para el cristiano. Y déjeme decirle que no hay nadie como Jesús. Él resucitó. Amén. La resurrección del Señor Jesucristo es la piedra angular de la fe cristiana. Si este hecho pudiera ser desmentido como han querido hacerlo, toda la doctrina del Evangelio se vendría abajo. La palabra de Dios nos dice ahí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales
yo soy el primero. Quiero hablarles, hermanos, en esta hora de las bendiciones que recibimos por la resurrección del Señor Jesucristo. Algo que podemos ver que a través de su resurrección nosotros ahora tenemos la seguridad de la salvación. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo solo hubiera muerto en la cruz del Calvario y Él no hubiese resucitado, no habría salvación para el hombre, no habría salvación para usted y para mí. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esta es para la honra y gloria de la iglesia, que ahora está Él sentado a la diestra del poder del Padre. En Romanos 4:25 dice el apóstol Pablo del Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Oh, hermanos, este viernes tuvimos un culto hermoso en el cual se predicó la palabra de Dios, pero ahí vimos reflejado el amor de Dios en la persona de Jesucristo, el Padre cargando en Él el pecado de todos nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. La Biblia nos dice en Romanos 5:1, justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, esta es la mayor bendición que a través de la resurrección de Cristo nosotros tenemos, hermanos, que ahora tenemos paz para con Dios. En Hechos capítulo 4, verso 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente la salvación viene a través de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, amigo, amiga que me escucha, tenemos la oportunidad de conocer al Señor, pero déjeme decirle que Él espera con los brazos abiertos. La palabra de Dios nos dice, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Déjeme decirle que no hay nadie como Jesús. Él resucitó y Él le ama. Déjeme decirle la segunda bendición que como iglesia nosotros tenemos por medio de la resurrección de Cristo. Déjeme decirle que en este momento, cuando Él es resucitado, dice el Señor Jesucristo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Ese es el poder de nuestro Dios. Pero déjeme decirle que esto le da la autoridad al Señor Jesucristo de ser el Señor de todos. Y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos y tenemos que reconocer, el señorío de Cristo en nuestras vidas. En Romanos capítulo 14, verso 9 nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, dice, para ser Señor. Oh, qué bendición. La palabra de Dios nos dice allí en el último libro inspirado por Dios a Juan, allá en la isla de Patmos, y refiriéndose a la grandeza y a la eternidad del Hijo de Dios, en Apocalipsis 19:16 nos dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ahí en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo nos dice del versículo 9 al versículo 11, cómo el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios en este pasaje, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es muy importante que nosotros como cristianos comprendamos y reconozcamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Toda nuestra vida y todo nuestro ser le pertenecen al Señor Jesús. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio de sangre y el Señor Jesucristo pagó tu deuda y pagó mi deuda. Amén. Y ese perdón tan grande fue sellado cuando Él venció a la muerte. Déjame decirte que como mi Cristo no hay comparación. Si vivimos hoy es para hacer su voluntad y cumplir su propósito en nuestras vidas. No hay nadie como Cristo Jesús. Hoy con alegría podemos recordar ese hecho tan grandioso de su resurrección. Y déjame decirte que esa resurrección nos da la garantía y la confianza y la seguridad de que como Cristo vivió, también nosotros viviremos eternamente con Él. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios, hermanos, por este mensaje especial de resurrección. Le agradecemos a Dios por esta oportunidad. Agradecemos a nuestro hermano Reinaldo Díaz y esperemos que Dios le siga usando. Hermanos, oren también por cada predicador, cada pastor que está llevando de la palabra del Señor, que Dios los use. Y hermanos, sigamos manteniéndonos firmes en el camino del Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos, para concluir. Bendito Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque nos das esta predicación acerca de la resurrección. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos firmes en tu camino. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu siervo. Úsalo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y también te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada hermano allá en sus hogares, que derrames bendición, que los cuides, que les bendigas y que seas con ellos, Padre, que permitas que el alimento espiritual y el material siempre llegue a sus casas, a sus hogares. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.